Quedamos ahí. Bueno, Franco, nos metemos en el tema de este proyecto, de este nuevo proyecto, de esta modificación. ¿De qué se trata este nuevo proyecto de inocencia fiscal? Bueno, en esencia, el tema de inocencia fiscal o el régimen simplificado de ganancias viene de mediados del 2025. A principios de este año, en enero, se sancionó el Inocencia Fiscal uno, como le dicen, en donde nada, faltaban o había algunos detalles que había que pulir. En el transcurso de enero para acá, la cantidad de adhesiones al régimen no fue lo que se esperaba y un poco, que esto me parece que es muy positivo y para destacar, se consultó a la matrícula, digo, nosotros que por ahí en el día a día, en el trabajo del día a día, veíamos algunas cosas que había que mejorar en el régimen, eso fue tomado en cuenta. Y esto es el producto de este proyecto de ley que se va a presentar. Básicamente, digo, había algunas dudas respecto de, o si querés, digo, hagamos un pequeño resumen de qué se trata, ¿no? El régimen de inocencia fiscal incluye una declaración jurada de ganancia simplificada, o sea que ahí va a resolver problemas prácticos que tenían que ver con qué se declaraba. Hasta ahora había que declarar todo el patrimonio del contribuyente, había que declarar en detalle todas las rentas, había que declarar el consumo y con muchísimos regímenes de información que tenía la ex AFIP, ahora ARCA, respecto de la intimidad económica de cada uno de nosotros. Bueno, eso para los que pueden ingresar al régimen simplificado, a partir de ahora solamente se van a declarar ingresos, gastos, deducciones y nada más. Es importante respecto de la intimidad, ¿no? A la intimidad económica de cada uno de los contribuyentes, y eso también marca un poco el cambio de la tendencia. Además, este régimen, ¿qué es lo que incluye, digo, como beneficio? Incluye que, hablándolo en términos llanos, si uno paga bien el impuesto a partir del 2025 y para adelante, se genera lo que se llama un tapón fiscal para atrás, que es que ARCA no va a poder ir a revisar periodos anteriores si es que no se logra una diferencia de impuestos, que es lo que se llama técnicamente una discrepancia significativa. Si no se logra esta discrepancia significativa, ese periodo fiscal queda como base y para atrás se da una suerte de tapón fiscal. Esto tiene que ver con la presunción de exactitud de la declaración jurada y el efecto liberatorio del pago. Son términos técnicos, digo, pero para que la gente lo entienda, genera una suerte de tapón fiscal para atrás, ¿ok? ¿Qué es lo que pasaba? Bueno, y otro tema también es que en el proyecto original solamente podían incorporarse a aquellos que tuvieran ingresos de hasta 1.000 millones de pesos y activos de hasta 10.000 millones de pesos. Parece que son números muy importantes, pero la realidad es que en la redacción original había un montón de dudas de qué se tomaba, qué no se tomaba, cómo se calculaba, y entonces este nuevo proyecto viene a cambiar eso. Un poco porque, bueno, para llevarlo en términos futbolísticos que estamos hablando recién, el primer proyecto solamente incorporaba a la Popular, ¿no? Ajá. Ahora, con la modificación, incorpora la Popular y la Platea y dejamos solamente afuera el Palco, ¿no? Ah, Que está son los bien. grandes contribuyentes nacionales. Esto tiene que ver con esta idea que ayer el ministro un poco explicaba y decía, bueno, según una estimación del Banco Central, hay 170.000 millones de dólares fuera del sistema. Fuera del sistema no quiere decir ni que sea negro ni que sea blanco, están fuera del sistema. Y lo que quiere hacer el gobierno es captarlo, ¿no? Quiere que entren al sistema. Para dar un dato, también lo dijo ayer el ministro, hay en el sistema financiero argentino depósitos de argentino en dólares 40.000 millones, o sea, 4 veces más está fuera del sistema, ¿no? Entonces, de alguna manera, este régimen lo que trata de hacer es captar esos dólares, tratar de que entren al sistema, que se empiecen a dinamizar, porque también di un dato, y esto también la gente de a pie lo sabe, digo, ¿no? En el mundo hay inflación
inflación en dólares. Y esto quiere decir de que si uno tiene sus ahorros, 5.000, 10.000 dólares, 20.000 dólares que viene hace mucho tiempo juntando y los tiene guardados en su casa y no los usa, eso pierde valor también. Entonces, de alguna manera, lo que trata de hacer este régimen es eso, ¿no? Ampliar la cantidad de contribuyentes que pueden entrar y con estos beneficios que hacen a la inocencia fiscal. Por eso es el nombre del proyecto que sí. Sobre eso, Franco, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Facundo te saluda, te escuchaba atentamente cada uno de estos nuevos cambios. Esto seguramente va a tener su debate en el Congreso. Veremos después qué nivel de aceptación tiene. Te quiero hacer dos preguntas. Uno, inocencia fiscal, ¿qué cambia? Me parece que ahí hay un cambio sustancial, ¿no? Antes Arca, cada vez que te investigaba, el contribuyente tenía que demostrar que tenía las cosas en tiempo y forma y que evidentemente no eras un evasor o que no estabas en ningún artilugio, que no cumplías ningún tipo de reglamentación. ¿Eso cambia a partir de ahora? Arca tiene que demostrar que uno está incumpliendo o está en un error, no más el contribuyente. Y la segunda, ¿qué pasa? Porque una cosa es Arca, acá en la provincia de Santa Fe tenemos API, en cada una de las jurisdicciones provinciales también hay fiscos que también monitorean el tema de los controles. ¿Cómo coordinan esas cuestiones, ¿no?, entre las distintas jurisdicciones, pensando en un contribuyente que tiene, digamos, distintas obligaciones fiscales, tanto en las provincias como a nivel nacional? Bueno, vamos por partes, son buenísimas las dos preguntas, ¿no? Lo primero es que esto lo explicamos a los chicos en la facultad, ¿no? O sea, en materia tributaria hasta ahora, antes de este cambio de paradigma, es un cambio bastante copernicano, ¿no? Antes de este cambio de paradigma, uno era culpable, el contribuyente era culpable hasta que pudiera demostrar lo contrario, ¿no? Ahora se revirtió la carga de la prueba y es el fisco el que tiene que demostrar eventualmente si hay alguna diferencia de impuestos. Esto es para los contribuyentes, por supuesto, que entran dentro de este régimen de inocencia fiscal. Esto es algo técnico, pero básicamente ¿por qué cambia? Es porque a Arca, uno, entrando dentro de este régimen, se le limita la aplicación de presunciones, ¿sí? De dos presunciones, básicamente. La más importante es el incremento patrimonial no justificado, en donde antes Arca, al detectar una diferencia, no tenía que demostrar de dónde venía esa diferencia, sino que aplicaba los impuestos y vaya a discutir otro lado. Exacto. Ahora es al revés. Ahora, al generarse una diferencia, Arca tiene que demostrar el origen de esa diferencia, y entonces eso es en esencia qué es lo que pasa con esto de inocencia fiscal. En la segunda pregunta es buena. Hay que hacer una aclaración. Inocencia fiscal es solo para personas humanas, no para empresas, no para personas jurídicas. Entonces, lo primero que te diría es aquel contribuyente que va a entrar en el régimen simplificado y que va a usar los dólares del colchón, lo primero que tiene que hacerse asesorar bien por su contador, es si es o no es contribuyente de ingresos brutos. En la provincia en la que esté, vos podés ser contribuyente local o podés tener una actividad en convenio multilateral. Si una persona humana no es contribuyente de ingresos brutos, los fiscos provinciales no tienen nada que reclamar ni nada que ver. Ahora, como todos estos regímenes pasan también en los sinceramientos, en los blanqueos y en las moratorias, siempre se invita a las provincias a que adhieran a este régimen. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, básicamente que es que vos, como bien dijiste, si yo voy con mis 10.000 dólares que tengo ahorrados, que en verdad no es que no pagaron impuestos, sino que hubo una época en la Argentina en donde no tenía otra forma de comprar dólares que no sea de manera no oficial, para tratar de ser sutil, sí. ¿No? Entonces digo, bueno, yo la única forma que tenía de proteger mis ahorros era esta, ahora tengo esta plata, me adhiero al régimen simplificado, entro con estos dólares en la cuenta del banco y entonces probablemente venga API y me pregunte qué. Ahora, hay un tema que es importante, esto no surgió como una noticia tan relevante, pero desde Arca, y esto es para dar un poco de tranquilidad también a los contribuyentes, desde Arca es Arca quien informa a las provincias estos regímenes de los movimientos en las cuentas de los bancos. Entonces, Arca lo que invita a las provincias es, bueno, incorpórense y no generemos mucho, digo, porque el objetivo principal que tiene el gobierno nacional es que se adhiera la mayor cantidad de gente, y como decía antes, que
se motorice la incorporación de estos dólares que están en el colchón al sistema. Al circuito formal. Y entonces, de alguna manera... ¿Cómo? Al circuito formal, digamos, que ingresen esos dólares que recién decías, potencialmente 170.000 millones, son 4 veces más el nivel de depósitos en dólares. Imagínate la capacidad prestable de los bancos, cómo cambiaría también el eje del rol de las inversiones, desde el mobiliario hasta lo financiero, digamos. Es fundamental, 100%. pero claro, falta muchas veces el tema de la confianza en el sistema, que después no quedes atrapado en la situación tributaria que sabemos que muchas veces es difícil en la Argentina, pero no solamente el contexto, porque esto estamos hablando de la foto de hoy, sino bueno, de la historia reciente, sin lugar a dudas. Esto es importante, lo que decís, por dos motivos. Primero y principal, que esto puede llegar a tener efectos similares a un blanqueo, pero no es un blanqueo. ¿Okay? Acá hay que pagar los impuestos como corresponde y hay que pagarlos bien, justamente para no perder estos beneficios de este tapón fiscal o este bloqueo fiscal para los periodos fiscales anteriores. ¿Okay? Ahora, el tema es que, y también es que es un régimen que vino para quedarse, no es un régimen momentáneo, como si fuera una especie de ventana en donde lleva los dólares, adherite a este régimen y después volver al régimen general, sino que esto vino para quedarse. O sea, es un cambio en la forma de liquidar el impuesto a las ganancias para aquellos contribuyentes que puedan cumplir con los requisitos de entrar en este régimen. Eso es lo primero. Lo segundo... que es lo que vos planteás y que me parece que es una cuestión de fondo, ¿no? Digo, el argentino, ¿no? La gente de a pie, y si pensamos en nuestros abuelos, los ahorritos que tenía, iba, compraba dólares y los guardaba. Es una cuestión que está en el ADN en términos de protección, ¿no? La confianza en el sistema necesariamente se va a generar después de que pasen muchísimos años dando señales de que hay cosas que no tienen que volver a pasar, ¿no? Claro. En la historia reciente tenemos cepo, especificación asimétrica, el plan Bonex, digo, tenemos una historia larguísima en donde, bueno, nada, la confianza se pierde en un minuto y demora años en reconstruirse, ¿no? Ahí te quiero preguntar, Franco, me imagino que debe haber muchísimos profesionales que están escuchando, no sé, pensemos de un arquitecto, un abogado, algún profesional que factura, pero que no adhirió a impuesto a las ganancias porque es monotributista. ¿El monotributista tiene algún tipo de beneficio? ¿Toca esta música el monotributista o no? ¿Queda realmente relegado a este plan de inocencia fiscal si quisiera formalizar parte de los ahorritos de esos dólares que están en el colchón? ¿Qué pasa si son monotributistas? No, el monotributista no entra. El monotributista no entra dentro de este régimen. Ahí lo que hay que hacer es la evaluación, que es una cuestión de sentarse y hacer números, de si no conviene pasar al régimen general y adherir al régimen simplificado. Ya para el 2025 estás tarde, tendría que hacer el análisis para el 2026. Uno puede adherirse al régimen simplificado durante el 2026, no hace falta esperar el vencimiento de la declaración jurada del año que viene, digo, el 2026 vence en el 2027, porque en definitiva pasar al régimen general y hacer facturas con IVA, bueno, tiene un costo adicional, hay que liquidar mensualmente los impuestos, hay que llevar registros de los ingresos y los gastos, pero en definitiva hay que hacer ahí algún número. La realidad es que hoy por hoy el monotributo, y por ahí siempre surge, hubo algún informe del FMI diciendo que hay que eliminarlo, yo diría que es casi imposible, digo, ¿no? En un papel escrito decir la cantidad de monotributistas que hay en Argentina, y sin un régimen que no sea el régimen general, es muy complejo desde el costo, ¿no? Porque hoy el monotributo, si bien hay que pagar la cuota y en determinadas categorías son cuotas elevadas, pero sigue siendo mucho más beneficioso que pasar al régimen general. Así que ahí hay que hacer algún número, pero la respuesta es no, los monotributistas no entran. Asesorarse bien, y habrá que ver después, por supuesto, eso quedará para la macro, y con el diario del lunes todavía no lo tenemos, eso se tiene que escribir seguramente parte del Congreso que va a dar avance o no de la ley. ¿Cuánto de esos 170.000 millones de dólares están en manos tal vez de monotributistas o no, para que quedan afuera o eventualmente tienen la posibilidad de mirarlo? Y después, la última ya de cierre, y agradecerte por tu tiempo, Franco. La verdad que fuiste respondiendo todo este ping-pong de preguntas que nos hacíamos entre todos.
volvemos a reiterar, para las empresas, el sector que está dirigiendo una pyme, un empresario, no puede acceder de manera corporativa, pero sí de manera personal. Sí, efectivamente es así. Este es un régimen para declaraciones juradas de personas humanas y sucesiones indivisas, no para personas jurídicas, SRL, SA. Ahí no hay simplificado de ganancias, ahí es las alícuotas y Lola. Y Lola. pero que en definitiva, digo, los vasos comunicantes, si vos querés, entre las empresas, la pyme, la pequeña pyme y el dueño, el empresario pyme, es un ida y vuelta, ¿no? O sea, la declaración jurada de la persona humana y las declaraciones juradas de las empresas en determinados segmentos de compañías es un vaso comunicante, ¿no? O sea que nada, en definitiva, sí, tal cual, está relacionado. Déjame darte un dato sobre los 170.000. En el blanqueo de Macri en el 2016-2017 se blanquearon cerca de 117.000 millones de dólares. Fue el segundo blanqueo más grande de la historia del mundo. Es una cosa tremenda. Hubo contexto, hubo un montón de cuestiones, ¿no? Ahora, en ese blanqueo se exteriorizaron un montón de activos y activos en el exterior, pero no había obligación de traer esos activos. Y ahí hubo poco y nada de dólares que se trajeron. Se blanquearon también muchos inmuebles y otras cuestiones, compañías y lo que fuera. Digo, pero se trajeron bastante poco. Ahora, si lo miramos en el blanqueo del 2024, del 2023, 2024 de Milei, ahí hubo un cambio, que es que la gente efectivamente fue al banco, hizo el depósito de los dólares y después no lo sacó. Entonces, probablemente, más allá de lo escéptico o del tiempo que puede llegar a llevar que la gente se acostumbre o que la gente vea de que hay una firme posición de reconstrucción de confianza, puede que nos sorprenda. De nuevo, digo, parte del trabajo nuestro es decir, miren, hasta ahora había algunas cuestiones que nos sentíamos que necesitábamos más claridad en la ley para tener esa seguridad jurídica de poderle decir a un cliente o un contribuyente, decir, che, lleva los dólares y depositarlo en el banco, que esto va a funcionar y va a funcionar bien, y esto es lo que ahora se está llevando al Congreso. Vuelvo a repetir, me parece que es muy importante que se hayan retomado o se hayan levantado los puntos que teníamos dudas y que eso salga por ley. Y eso salga por ley, es muy importante. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estos minutos, por aclararnos un montón de cuestiones, por ahí lo que estamos muy empapados en el tema de la economía, pero fue clarísima tu charla y nos sirvió mucho también a la audiencia de Santa Fe, así que te agradecemos este contacto. No, por favor, gracias a ustedes y un saludo grande. Bueno, el contacto ahí con Franco Rossi, especialista en derecho